Vaciaron la cuenta. Los 240,000 pesos que yo había ahorrado centavo a centavo durante 11 años para que mis hijos pudieran ir a la universidad. 11 años de horas extras, de fines de semana trabajando, de decirle que no a vacaciones, a ropa nueva, a cualquier cosa que no fuera necesaria. Todo desaparecido en una sola transferencia. Y Norma, mi esposa de 20 años, no estaba en casa. Su ropa no estaba. Su maleta no estaba. Y su teléfono mandaba directo al buzón de voz. Me quedé parado en el centro de la habitación con el estado de cuenta en la mano, sin poder respirar bien, sintiendo que el piso se movía debajo de mis pies. No era un error del banco. No era un malentendido. El dinero había salido en 3 transferencias distintas, todas el mismo día, todas hacia una cuenta que yo nunca había visto en mi vida. Y la última transferencia tenía hora y fecha, las 6:47 de la mañana. Justo cuando yo salí a trabajar. Ella esperó a que yo cruzara la puerta para hacerlo. Me senté en la cama. No podía pensar con claridad. Llamé a Norma 20 veces seguidas. 20 veces el mismo buzón de voz. Después le escribí. Después le supliqué por mensaje. Nada. Silencio total. El tipo de silencio que no es descuido, sino decisión. Fue en ese momento cuando escuché pasos en el pasillo. Damián y Adolfo entraron al cuarto. Mis hijos gemelos. 18 años, los dos altos, los dos con esa cara seria que heredaron de mí y que a veces me asustaba porque me recordaba demasiado a mí mismo cuando era joven y trataba de no mostrar lo que sentía. Los dos se detuvieron en la puerta y me miraron. Yo tenía el teléfono en la mano, el estado de cuenta en la otra, y supongo que mi cara lo decía todo porque ninguno de los dos preguntó qué había pasado. Solo me miraron. Y entonces, los dos al mismo tiempo, sin decir una palabra, se les dibujó una sonrisa en la cara. No era una sonrisa de alegría. No era una sonrisa de burla. Era algo diferente. Era el tipo de sonrisa que tiene alguien cuando sabe algo que tú no sabes todavía. Tranquila. Casi fría. Como si esto que yo estaba viviendo como el peor momento de mi vida fuera para ellos el inicio de algo que ya tenían planeado desde hace mucho tiempo. Adolfo fue el que habló primero. Papá, dijo, con una calma que no tenía ningún sentido en ese momento. No te preocupes por el dinero. Yo lo miré sin entender. ¿Cómo que no me preocupe? ¿Saben lo que pasó? ¿Saben dónde está su madre? Damián asintió despacio. Y esa sonrisa seguía ahí, pequeña, controlada, casi invisible. Sabemos exactamente dónde está, dijo. Y sabemos con quién. El aire se me fue de los pulmones. Nosotros ya lo resolvimos, papá. Solo necesitamos que confíes en nosotros. Y antes de que yo pudiera decir algo más, antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, qué habían hecho, qué sabían, los dos dieron media vuelta y salieron del cuarto con la misma calma con la que habían entrado. Como si acabaran de decirme que iban a bajar a comprar leche. Me quedé solo. Con el estado de cuenta. Con el silencio. Con esa frase dando vueltas en mi cabeza. Nosotros ya lo resolvimos. ¿Qué habían resuelto? ¿Cómo? ¿Desde cuándo sabían lo que yo no sabía? Eran mis hijos. Tenían 18 años. ¿Qué podían haber hecho dos chicos de 18 años contra una mujer que acababa de vaciar una cuenta bancaria y desaparecer con un hombre que yo todavía ni siquiera sabía que existía? No tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Y si te digo la verdad, si me pongo honesto contigo en este momento, tampoco tenía idea de quiénes eran realmente mis hijos. Pensé que los conocía. Pensé que sabía todo sobre ellos. Sus amigos, sus clases, sus miedos, sus sueños. Pero hay cosas que los hijos esconden. No por maldad, sino porque están esperando el momento exacto en que necesiten usarlas. Este era ese momento. Pero para entender todo lo que pasó después, para entender cómo dos chicos de 18 años lograron lo que lograron, tengo que llevarte a unos meses antes. Porque la historia no empezó el día que Norma vació la cuenta y desapareció. La historia empezó mucho antes. En los pequeños detalles que yo ignoré. En las señales que estaban ahí, frente a mis ojos, y que yo no quise ver porque hay verdades que duelen tanto que el cerebro aprende a mirar hacia otro lado. Llevábamos 20 años casados, Norma y yo. 20 años no es poco tiempo. Es toda una vida construida en común. Son dos hijos, una casa pagada casi en su totalidad, vacaciones que a veces salían bien y a veces terminaban en discusión, cenas de Navidad con su familia que yo nunca terminé de entender del todo,
y ese tipo de rutina que a veces confundes con felicidad porque nadie está gritando y los platos están lavados y hay comida en la mesa. Yo creí que éramos felices. O quizás no lo creí de verdad, pero me convenía creerlo. Porque la alternativa era hacerme preguntas que no quería responder. Eliseo, me decía yo mismo cuando algo no cuadraba, estás cansado. Es el trabajo. Son los años. Así son los matrimonios largos. Esto es normal. Nada de lo que estaba pasando era normal. Lo sé ahora. Y en el fondo, creo que lo sabía entonces también. Pero un hombre de 45 años que lleva 2 décadas construyendo algo no quiere aceptar que eso que construyó tiene grietas profundas en la base. Que el suelo está podrido desde adentro. Que la persona que duerme a tu lado todas las noches hace meses, quizás años, ya no está pensando en ti cuando cierra los ojos. Norma tenía 42 años cuando todo esto pasó. Era una mujer inteligente. Eso siempre lo reconocí. Inteligente, organizada, con una memoria impresionante para los números. Fue ella quien llevó siempre las finanzas de la casa. Yo ganaba el dinero, ella lo administraba. Así funcionamos desde el principio. Yo confiaba en ella completamente. Le di acceso a todas las cuentas, a todos los ahorros, a todo. Nunca revisé un estado de cuenta en 20 años porque para eso estaba ella. Para eso era equipo, ¿no? Eso pensaba yo. Lo que no sabía era que esa confianza, esa fe ciega que yo tenía en ella, era exactamente el arma que ella iba a usar para hacerme el daño más grande de mi vida. Empecé a notar cosas raras alrededor de febrero. Pequeñas cosas. El tipo de detalles que si se los cuentas a alguien por separado suenan a nada, pero que cuando los juntas todos en tu cabeza de repente forman una imagen que te revuelve el estómago. Norma empezó a salir más seguido. Antes era yo el que a veces llegaba tarde del trabajo. De repente era ella. Clases de yoga que antes eran los martes se volvieron martes y jueves. Después se agregó el sábado. Después empezó a llegar de esas clases con el cabello húmedo pero sin ese olor particular que deja el ejercicio. Olía a jabón diferente al de nuestra casa. Yo lo noté, y no dije nada. El teléfono también cambió. Siempre lo había tenido sobre la mesa cuando estábamos en casa. De repente lo cargaba en el bolsillo todo el tiempo. Se iba al baño con él. Lo apagaba antes de dormir. Una noche me desperté a las 3 de la mañana y la cama estaba vacía. La encontré en la sala, en la oscuridad, escribiendo en silencio. Cuando me vio se sobresaltó. Dijo que no podía dormir. Guardó el teléfono. Volvimos a la cama y no dijimos nada más. Yo tampoco dije nada, porque decirlo en voz alta lo hacía real. Y yo no estaba listo para que fuera real. Mis hijos sí estaban mirando. Los dos. En silencio, desde sus cuartos, desde la mesa del desayuno, desde cada rincón de esa casa. Adolfo siempre fue el más observador de los dos. El tipo de chico que parece que está en su mundo, pero que en realidad no se le escapa nada. Y Damián, su hermano, era el estratega. El que cuando algo le preocupaba no lo decía, lo pensaba durante días y luego aparecía con un plan completo, paso a paso, como si fuera un arquitecto y la situación fuera un edificio que había que rediseñar desde los cimientos. Los dos sabían. Antes que yo. Mucho antes. Pero no me dijeron nada porque estaban haciendo algo. Algo que yo no descubriría hasta ese martes cuando encontré la cuenta vacía y los vi sonreír con esa calma que en ese momento no entendí y que días después iba a hacerme llorar de orgullo y de gratitud y de ese amor de padre que no tiene nombre pero que es el más fuerte de todos. Comenta desde dónde nos estás viendo. Porque lo que viene después, lo que hicieron mis hijos, lo que descubrieron, y sobre todo lo que pasó cuando Norma llamó días después desesperada y gritando, es algo que necesitas escuchar hasta el final. Esto apenas empieza. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo con los ojos abiertos, escuchando el silencio de la casa como si en algún momento ese silencio fuera a darme una respuesta. El cuarto olía a ella todavía. A su perfume, a su crema de noche, a esa mezcla particular que uno aprende a reconocer después de 20 años de compartir el mismo espacio con alguien. Y ese olor, que antes me resultaba familiar y tranquilizador, esa noche me revolvía el estómago. Norma se había ido. No de vacaciones. No a casa de su madre. Se había ido de verdad. Con una maleta, con el dinero de mis hijos, con un hombre cuyo nombre yo todavía no sabía, hacia un lugar que yo todavía no conocía. Y lo había planeado. Eso era lo que más me golpeaba. No había sido un impulso, una locura de un momento, una decisión tomada en el calor de una pelea.
Había sido calculado. Fríamente. Con fechas, con transferencias bancarias, con horarios elegidos para que yo no estuviera en casa cuando todo ocurriera. Ella me había estudiado para hacerme daño con precisión. Tomé el teléfono 3 veces esa noche para llamarla. Las 3 veces colgué antes de que terminara de marcar. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué iba a preguntarle? ¿Por qué? ¿Para qué? Las personas que hacen lo que ella hizo no tienen una respuesta que alcance. No hay explicación que cure eso. No hay palabras que tapen ese hueco. A las 2 de la mañana me levanté y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y me quedé parado frente a la ventana mirando la calle vacía. Una farola parpadeaba a media cuadra. Un perro ladraba lejos. El mundo seguía girando como si nada, completamente indiferente a que mi vida acabara de partirse en dos. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Era Adolfo. En pijama, despeinado, con esa cara de no haber dormido que era exactamente igual a la mía. Se paró a mi lado frente a la ventana y también miró la calle sin decir nada durante un momento. Así eran mis hijos. Nunca llegaban con prisa. Siempre dejaban que el silencio hiciera su parte primero. ¿No puedes dormir?, le pregunté, aunque la respuesta era obvia. Llevo semanas sin dormir bien, dijo. Y en ese momento algo en el tono de su voz me hizo voltear a verlo. No lo dijo como quien se queja del calor o del ruido. Lo dijo como quien carga algo pesado desde hace tiempo y finalmente puede soltarlo un poco. Semanas, repetí. Adolfo asintió. Me miró de reojo y luego volvió a mirar la calle. Papá, hay cosas que necesitas saber. Muchas cosas. Pero esta noche no es el momento. Esta noche necesitas descansar aunque sea un poco, porque lo que viene va a requerir que estés entero. ¿Lo que viene? Dije. ¿Qué significa eso? Significa que esto no terminó, dijo. Apenas empezó. Y nosotros necesitamos que estés con nosotros, no destruido. Me quedé mirándolo. Tenía 18 años. Mi hijo. El mismo que a los 6 lloraba si le quitaban el helado, el mismo que a los 12 tuvo miedo de ir solo al médico, el mismo que el año pasado me pidió consejo para hablarle a una chica que le gustaba. Y ahora estaba parado frente a mí en la oscuridad de la cocina diciéndome que me preparara para lo que venía. Con una serenidad que no era normal para su edad. Que no era normal para ninguna edad. ¿Desde cuándo saben?, le pregunté. Hizo una pausa corta. Desde hace 4 meses. 4 meses. El número me cayó encima como un balde de agua helada. 4 meses sabiendo lo que yo no sabía. 4 meses mirándome desayunar con ella, cenar con ella, vivir en la misma casa con ella, sin decirme nada. No por crueldad. Eso lo entendí después. Sino porque estaban construyendo algo. Porque decirme en ese momento hubiera arruinado lo que tenían planeado. Duérmete, papá, dijo Adolfo. Me puso una mano en el hombro, breve, firme, como lo haría un hombre mucho mayor. Mañana Damián y yo te explicamos todo. Volví a la cama. No dormí, pero me quedé quieto. Y a las 7 de la mañana, cuando el sol ya entraba por las persianas y la casa empezaba a tener ese ruido suave de inicio de día, los dos aparecieron en la puerta de mi cuarto. Damián traía 3 tazas de café. Adolfo traía una carpeta gruesa, de esas de cartón duro, con una gomita sosteniéndola cerrada. Se sentaron en el borde de la cama, uno a cada lado de mí, como cuando eran chicos y se metían a nuestra cama los domingos por la mañana. Solo que ahora no había juego ni risas. Había esa carpeta. Y había algo en la cara de los dos que me dijo que lo que estaba a punto de escuchar iba a cambiar todo lo que yo creía saber sobre los últimos años de mi vida. Damián fue el primero en hablar. Todo empezó en enero, dijo. Adolfo notó algo raro en el teléfono de mamá. Miré a Adolfo. Él asintió. Fue sin querer, explicó. Estaba buscando el cargador en su bolso porque el mío se había roto, y su teléfono estaba desbloqueado sobre la mesa. No lo busqué, pero la pantalla estaba encendida y vi un mensaje. ¿Qué decía?, pregunté. Adolfo bajó la vista un momento. Decía, anoche fue increíble. Te extraño ya. Con un corazón. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocupa todo el espacio de una habitación. ¿Quién lo mandaba?, dije, aunque una parte de mí no quería saberlo. Un contacto guardado como Jessica, dijo Damián. Pero no era ninguna Jessica. Era un hombre. Lo confirmamos después. Adolfo abrió la carpeta. Adentro había hojas impresas, capturas de pantalla, algunas escritas a mano,
fechas subrayadas con marcador rojo. Lo habían organizado como un expediente, como algo que habían construido con cuidado durante meses, capa por capa, detalle por detalle. No le dijimos nada a mamá de lo que vimos, continuó Adolfo. Decidimos investigar primero. Queríamos saber con quién era, desde cuándo, y sobre todo si había algo más que no sabíamos. ¿Y había algo más?, pregunté. Los dos se miraron entre sí. Esa mirada, esa fracción de segundo en que los dos se consultaron sin palabras. Eso me dijo antes de que abrieran la boca que lo que venía era peor de lo que yo ya sabía. Sí, dijo Damián. Había mucho más. Me explicaron que durante las primeras semanas solo rastrearon el teléfono. Adolfo había instalado, sin que Norma lo supiera, una aplicación en su propio teléfono que le permitía ver cuando ella estaba activa en ciertas redes. No era espionaje ilegal, me aclaró, era una herramienta que usaban para monitorear actividad en redes abiertas. Damián lo había investigado, había leído los términos, se había asegurado de no cruzar ninguna línea. Eso me dijo. Y yo le creí. Porque así era Damián. Meticuloso, cuidadoso, el tipo de persona que lee la letra pequeña antes de firmar cualquier cosa. Lo que encontraron en esas primeras semanas fue suficiente para confirmar lo que temían. Norma tenía una segunda cuenta en una red social bajo un nombre diferente, un nombre que no era el de ella. Desde esa cuenta mantenía conversaciones con un hombre llamado Marcelo. 40 años, vivía en otra ciudad a 3 horas de la nuestra, divorciado, sin hijos. Trabajaba en algo relacionado con importaciones, aunque mis hijos descubrieron después que ese trabajo era más irregular de lo que parecía. Las conversaciones entre Norma y Marcelo llevaban al menos 8 meses. 8 meses. Cuando Damián me dijo ese número me tuve que levantar de la cama y caminar al baño porque sentí que iba a vomitar. 8 meses. Navidad. Mi cumpleaños. El aniversario que celebramos en ese restaurante que a ella le gustaba tanto, donde me tomó la mano sobre la mesa y me dijo que estaba feliz. Todo eso había pasado mientras ella tenía a ese hombre en el teléfono. Mientras me besaba de noche y escribía mensajes de madrugada en la sala creyendo que yo dormía. Me mojé la cara con agua fría. Volví al cuarto. Los dos seguían ahí, esperando, con esa paciencia que me partía el corazón porque era la paciencia de 2 hijos que habían decidido proteger a su padre incluso antes de que su padre supiera que necesitaba protección. Hay más, dijo Adolfo cuando me volví a sentar. No como pregunta, como advertencia. Dime, dije. El dinero, dijo Damián. La cuenta de la universidad no era la única. Me quedé helado. ¿Cómo que no era la única? Damián sacó una de las hojas de la carpeta y me la pasó. Era una lista. Fechas, montos, nombres de cuentas. Lo miré sin terminar de procesar lo que veían mis ojos. Había movimientos que venían desde hacía más de un año. Pequeños al principio. 200 pesos aquí, 500 allá. Del tipo de transferencias que no llaman la atención si no estás mirando con cuidado. Y yo nunca miraba. Porque confiaba. Pero los montos habían ido creciendo. Y en los últimos 3 meses, antes de la fuga, se habían disparado. ¿Cuánto en total?, pregunté. Damián tardó un segundo antes de responder. Contando todo, dijo, incluyendo la cuenta de la universidad y los movimientos anteriores que logramos rastrear, cerca de 380,000 pesos, papá. El número me aplastó. 380,000 pesos. No era solo el futuro de mis hijos. Era una parte enorme de toda nuestra seguridad. Dinero que yo había ganado con años de trabajo, de sacrificio, de renuncias. Dinero que ella había estado sacando en silencio, gota a gota primero y a cubetadas después, mientras yo seguía levantándome cada mañana a trabajar creyendo que construía algo para nuestra familia. No construía nada. O sí construía, pero no para nosotros. Para ella. Para su otra vida. Para Marcelo. Me quedé en silencio mucho tiempo. Adolfo y Damián no dijeron nada. Solo estaban ahí. A los 2 lados de mí. Como 2 columnas que sostenían algo que estaba a punto de derrumbarse. Finalmente levanté la vista y los miré. Dijeron que ya lo resolvieron, dije. ¿Qué significa eso exactamente? Los dos volvieron a mirarse. Y por primera vez desde que todo esto había empezado, Damián sonrió de verdad. No esa sonrisa pequeña y enigmática de la noche anterior. Una sonrisa real. La sonrisa de alguien que lleva meses trabajando en algo y que finalmente puede mostrar lo que hizo. Significa, dijo,
que mientras mamá pensaba que estaba escapando con todo, nosotros ya nos habíamos adelantado. Y en ese momento entendí que la historia que yo creía que era la peor de mi vida estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Pero todavía no sabía cómo. Todavía no sabía qué habían hecho. Todavía no sabía lo que Marcelo era en realidad, ni lo que Norma iba a descubrir cuando llegara a ese lugar al que creía que huía para empezar de nuevo. Eso vendría después. Primero tenía que entender hasta dónde llegaba la traición. Porque lo que Damián y Adolfo me mostraron esa mañana, con esa carpeta sobre la cama y el café enfriándose en las tazas, era solo la primera capa. Y debajo de esa capa había otra. Y debajo de esa, otra más. Como una herida que cuando la abres descubres que es más profunda de lo que pensabas. Y más profunda todavía. Esa mañana, con la carpeta abierta sobre la cama y el café frío en las manos, mis hijos me mostraron algo que ningún padre debería tener que ver. No era solo la traición de una esposa. Era la arquitectura completa de una mentira construida durante años. Ladrillo por ladrillo. Con paciencia. Con inteligencia. Con una frialdad que yo nunca hubiera asociado a la mujer con quien compartí mi cama durante 2 décadas. Damián sacó otra hoja de la carpeta. Era una línea de tiempo. Hecha a mano, con fechas marcadas, con flechas conectando eventos. La había dibujado él. Lo reconocí por la letra, por el orden, por esa manera suya de organizar la información como si fuera un ingeniero diseñando un plano. Desde enero hasta el día anterior, cada movimiento importante de Norma estaba registrado ahí. Cada salida sospechosa, cada transferencia, cada momento en que su comportamiento había cambiado de alguna manera que ellos consideraron relevante. 4 meses de observación silenciosa. 4 meses en que mis hijos desayunaron con ella, le dieron las buenas noches, respondieron sus preguntas sobre la escuela y los exámenes, y todo ese tiempo sabían. Guardaban ese peso solos, entre los dos, sin decírselo a nadie, protegiéndome a mí de una verdad que todavía no estaba listo para recibir. Eso fue lo que más me dolió de todo. No el dinero, no la traición de Norma, sino imaginar a mis 2 hijos cargando ese secreto juntos, mirándome cada noche y eligiendo no decirme nada porque sabían que decirlo demasiado pronto arruinaría lo que estaban construyendo. ¿Cómo lo aguantaron?, les pregunté. Adolfo se encogió de hombros con esa calma suya. Nos teníamos el uno al otro, dijo simplemente. Y no agregó nada más. Porque no hacía falta. Damián señaló la línea de tiempo y empezó a explicarme. En enero, cuando Adolfo vio el mensaje por accidente, los 2 decidieron no reaccionar de inmediato. Eso fue clave, me dijo. La reacción impulsiva hubiera sido confrontarla, o decirme a mí, o hacer algo que alertara a Norma de que sabían. Pero Damián propuso otra cosa. Propuso observar. Documentar. Entender completamente la situación antes de mover una sola pieza. En febrero empezaron a rastrear los movimientos de dinero. Adolfo tenía acceso a la computadora familiar porque Norma nunca le había cambiado la contraseña al perfil compartido. Un descuido. O quizás arrogancia. La convicción de que nadie en esa casa estaba mirando con suficiente atención. Dentro de ese perfil encontraron el acceso guardado a una de las cuentas bancarias. No a todas, pero a una. Y con esa una fue suficiente para ver el patrón. Los retiros pequeños que habían empezado meses antes. La frecuencia creciente. Los montos que iban subiendo sin ninguna razón lógica para los gastos normales de la casa. Damián los tabuló todos en una hoja de cálculo. Fecha, monto, cuenta de destino. Columna por columna. Con la precisión de alguien que entiende que los números no mienten aunque las personas sí lo hagan. En marzo dieron el siguiente paso. Necesitaban saber quién era Marcelo de verdad. El nombre era fácil de encontrar una vez que tenían su perfil en redes, pero los perfiles públicos no dicen todo. Damián buscó su nombre completo, su ciudad, su actividad laboral. Lo que encontró le generó más preguntas que respuestas. Marcelo tenía una empresa registrada que llevaba 2 años sin actividad fiscal. Tenía deudas. No graves, pero existían. Y tenía un historial de relaciones cortas con mujeres que terminaban siempre de la misma manera. Las mujeres perdían algo. Dinero, en la mayoría de los casos. No mucho en cada caso. Pero era un patrón. Damián lo vio de inmediato porque Damián ve patrones donde otros ven coincidencias. Marcelo no estaba enamorado de mamá, me dijo esa mañana con una frialdad que me heló la sangre. Marcelo la estaba usando. Me quedé mirándolo. ¿Cómo sabes eso?
Porque encontré a 2 mujeres antes que ella. Contacté a una. Hizo una pausa. Me hice pasar por estudiante haciendo una investigación sobre fraudes románticos. Ella habló. Me contó todo. La misma historia. El mismo hombre encantador. Las mismas promesas de una vida nueva. Y al final, el dinero que desapareció junto con él. El estómago se me revolvió. Norma no estaba escapando con el amor de su vida. Norma estaba cayendo en una trampa. Una trampa que había visto funcionar antes con otras mujeres y que ahora se cerraba sobre ella mientras ella creía que era libre. Sentí algo extraño en ese momento. Algo que no esperaba sentir. No era satisfacción. No todavía. Era una mezcla confusa de rabia y de algo parecido a la lástima. No lástima que te ablande, sino esa lástima fría que sientes cuando alguien muy inteligente hace algo muy estúpido porque dejó de pensar con la cabeza. Norma era inteligente. Siempre lo fue. Pero Marcelo era más paciente. Y la paciencia, cuando se usa para hacer daño, es más peligrosa que la inteligencia. ¿Ella sabe lo que él es?, pregunté. No, dijo Adolfo. Todavía no. Esas 2 palabras. Todavía no. Cargadas de todo lo que estaba por venir. Damián continuó. En abril, el mes antes de la fuga, los movimientos de dinero se aceleraron. Norma empezó a vaciar cuentas con más urgencia. Eso les dijo a mis hijos que la fecha de partida estaba cerca. Que el plan de ella y de Marcelo estaba entrando en su fase final. Tenían poco tiempo. Fue entonces cuando Damián activó lo que él llamó la segunda etapa. Me explicó que durante esas semanas había consultado en secreto con un abogado. Un amigo del padre de un compañero de escuela que ejercía derecho familiar y financiero. Le había explicado la situación sin dar nombres, solo los hechos. Las transferencias, los montos, la cuenta de la universidad, el patrón de vaciado sistemático de los ahorros familiares. El abogado le dijo algo muy importante. Le dijo que si podían documentar todo antes de que Norma saliera del país, había mecanismos legales para congelar activos y recuperar parte de lo robado. Pero el tiempo era crítico. Una vez que el dinero saliera de ciertas cuentas y se moviese a determinados destinos, recuperarlo se volvía exponencialmente más difícil. Necesitaban actuar antes de que ella se fuera. El problema era que no sabían la fecha exacta. Eso lo resolvió Adolfo. Una tarde de la semana anterior, mientras Norma estaba en la ducha, Adolfo entró a la cocina donde ella había dejado su bolso. Buscó el cargador de nuevo, como aquella primera vez, solo que esta vez no fue sin querer. Esta vez sabía exactamente lo que buscaba. Tomó el teléfono. Estaba bloqueado. Pero conocía el patrón de desbloqueo porque una vez, meses atrás, la había visto desbloquearlo sin que ella notara que él miraba. Un detalle pequeño, guardado en la memoria como una semilla esperando el momento de ser usada. Desbloqueó el teléfono. Tuvo menos de 3 minutos antes de que ella saliera de la ducha. En esos 3 minutos encontró lo que necesitaba. Una conversación con Marcelo donde confirmaban la fecha. El martes siguiente. La hora. Temprano, para aprovechar que yo salía a trabajar. El destino inicial. Una ciudad a 4 horas, donde Marcelo tenía contactos y donde habían rentado un departamento pagado por adelantado con parte del dinero que Norma había ido sacando durante meses. Adolfo memorizó todo lo que pudo. Volvió a dejar el teléfono exactamente donde estaba. Salió de la cocina antes de que Norma terminara de secarse. Y esa noche, mientras los 3 cenábamos juntos en esa mesa como si nada, mientras Norma nos preguntaba cómo nos había ido el día y yo respondía con la misma normalidad automática de siempre, Adolfo le mandó un mensaje a Damián por debajo de la mesa. El mensaje decía, martes. Lo sé todo. Damián me mostró ese mensaje en su teléfono. Todavía estaba guardado. La hora marcada, 9:47 de la noche. Mientras cenábamos. Mientras yo le pasaba el pan a la mujer que me estaba traicionando sin que yo lo supiera. Tuve que cerrar los ojos un momento. Respiré. ¿Y qué hicieron con esa información?, pregunté cuando pude volver a hablar. Damián cerró la carpeta despacio. Llamamos al abogado al día siguiente, dijo. Y pusimos en marcha lo que habíamos preparado. Me miró directo a los ojos. Papá, para cuando mamá transfirió ese dinero el martes por la mañana, ya había cosas en movimiento que ella no sabía. Cosas que van a hacer que ese dinero no le sirva de nada. Cosas que van a hacer que Marcelo tampoco pueda tocarlo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio del dolor.
Era el silencio que viene justo antes de que algo cambie. Hay más que necesito contarte, dijo Adolfo. Sobre Marcelo. Sobre lo que encontramos en sus cuentas. Y sobre una persona que él no sabe que nosotros conocemos. Me enderecé en la cama. El café estaba completamente frío. La mañana avanzaba afuera. Y yo estaba sentado entre mis dos hijos de 18 años dándome cuenta, lentamente, de que mientras yo había pasado 20 años creyendo que protegía a mi familia, ellos habían pasado 4 meses protegiéndome a mí. Y todavía no habían terminado. Lo que Adolfo me dijo a continuación fue lo que terminó de derrumbar la última pared que yo todavía tenía en pie. Hasta ese momento, por muy doloroso que fuera todo, yo todavía tenía una versión de Norma en mi cabeza que era humana. Confundida, egoísta, cruel en sus decisiones, pero humana. Alguien que había tomado malas decisiones por razones que quizás algún día podría llegar a entender aunque nunca a perdonar. Una mujer que se había enamorado de otro hombre y había elegido mal la manera de salir de su matrimonio. Esa versión desapareció en el momento en que Adolfo abrió la carpeta en la última sección. La que tenía una hoja con el encabezado escrito en rojo. Damián me explicó que mientras investigaban a Marcelo, encontraron algo que en un principio no entendieron. Movimientos de dinero que no correspondían al patrón que ya conocían. No eran los retiros graduales de Norma vaciando nuestras cuentas. Eran entradas. Dinero que llegaba a una cuenta que ellos no habían visto antes. Una cuenta que no estaba a nombre de Norma ni de Marcelo. Estaba a nombre de una empresa. Una empresa pequeña, registrada hacía 3 años, que en papel se dedicaba a la consultoría de imagen personal. Sin empleados registrados. Sin oficina física verificable. Sin clientes públicos. El tipo de empresa que existe en el papel pero no en la realidad. El tipo de empresa que se crea para mover dinero de un lado a otro sin que parezca lo que es. Damián tardó 2 semanas en conectar esa empresa con Norma. Lo hizo a través de un detalle pequeño, casi invisible. El correo electrónico de contacto de esa empresa, que aparecía en un registro público, tenía una combinación de números al final que Damián reconoció. Era la fecha de cumpleaños de Norma, escrita al revés. El tipo de detalle que solo nota alguien que conoce bien a la persona y que está buscando con mucha atención. La empresa era de Norma. Y llevaba 3 años recibiendo dinero. No de nuestras cuentas. De otra fuente. Adolfo me miró cuando llegaron a esa parte del relato. Buscaba en mi cara alguna señal de que yo ya sabía algo. No encontró ninguna porque yo no sabía nada. Absolutamente nada. Y eso era exactamente lo que más los había perturbado a ellos cuando lo descubrieron. ¿De dónde venía ese dinero?, pregunté. Damián respiró hondo. De la empresa donde trabajas, papá. El mundo se detuvo. No de manera figurada. Literalmente sentí que algo en mi interior se paralizó por completo. El corazón, el pensamiento, el aire en los pulmones. Todo quieto por un segundo que pareció mucho más largo. ¿Qué?, dije. Y mi propia voz me sonó lejana. Encontramos transferencias periódicas desde una cuenta vinculada a proveedores de tu empresa hacia la cuenta de esa empresa fantasma de mamá, dijo Damián. Hablaba despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, como quien sabe que lo que dice puede romper algo que no tiene reparación. No son montos enormes individualmente, pero son constantes. Cada mes, durante 3 años. Y suman bastante. Me levanté de la cama. Caminé al ventana. Miré afuera sin ver nada. Mi empresa. El negocio que había construido durante 15 años. Distribución de materiales de construcción. Algo que empecé desde cero con un préstamo que tardé 6 años en pagar y que con trabajo y sacrificio había convertido en algo estable, en algo que daba empleo a 19 personas y que era el sostén de todo lo que teníamos. Alguien estaba robando de ahí. Y ese dinero llegaba a una cuenta de Norma. ¿Norma tiene acceso a las cuentas de la empresa?, preguntó Adolfo desde la cama. No, dije. Nunca quise mezclar las finanzas personales con las del negocio. Siempre lo mantuve separado. Entonces no fue ella quien lo sacó directamente, dijo Damián. Alguien de adentro se lo pasaba a ella. Me giré para verlo. Alguien de adentro. Asintió. Eso es lo que todavía no hemos podido confirmar completamente. Sabemos de dónde sale el dinero dentro de la empresa. Sabemos a dónde llega. Pero no sabemos todavía quién hace el movimiento desde adentro. Me senté en el sillón del rincón porque las piernas ya no me sostenían bien. Alguien en mi empresa. Alguien que yo contrataba, a quien yo pagaba,
a quien posiblemente consideraba de confianza, estaba sacando dinero y enviándoselo a mi esposa. Y mi esposa lo recibía en una empresa fantasma que yo no sabía que existía. Mientras vivía en mi casa, mientras dormía en mi cama, mientras me daba las buenas noches y me preguntaba cómo me había ido el día. 3 años. Todo esto llevaba 3 años. Adolfo se acercó y se sentó en el brazo del sillón, a mi lado. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Y ese gesto simple, ese estar presente sin palabras, me sostuvo más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Damián continuó. Hay una persona en la empresa que creemos que está involucrada, dijo. No podemos probarlo todavía con lo que tenemos. Pero el patrón de los movimientos coincide con alguien que tiene acceso a las cuentas de proveedores y que lleva exactamente 3 años trabajando contigo. 3 años. El mismo tiempo que la empresa fantasma llevaba activa. ¿Quién?, pregunté. Damián dudó un momento. No por miedo, sino porque sabía que el nombre que iba a decir iba a hacerme daño de una manera diferente a todo lo anterior. No el dolor de la traición de una esposa, sino algo más cercano a esa sensación particular de cuando descubres que alguien a quien le diste una oportunidad, a quien ayudaste, a quien trataste bien, te pagó exactamente al revés. Hernán, dijo. Me quedé inmóvil. Hernán, 38 años, contador, llevaba exactamente 3 años en la empresa. Lo había contratado después de que el contador anterior se jubilara. Hernán llegó con buenas referencias, con título, con una manera de trabajar ordenada y discreta que yo había apreciado desde el principio. No era el tipo de empleado que se hace notar. Hacía su trabajo, llegaba a tiempo, no creaba conflictos. El tipo perfecto para robar sin que nadie mire. ¿Cómo llegaron a él?, pregunté. Por el horario de las transferencias, dijo Damián. Todas ocurren entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, de lunes a miércoles. Esas son las horas en que Hernán trabaja solo en el área de cuentas porque los otros 2 del equipo tienen reuniones fijas esos días. Lo cruzamos con el calendario interno que conseguimos revisar. Lo cruzamos con el calendario interno. Mis hijos de 18 años habían hecho lo que yo no hice en 3 años. Habían mirado. Habían prestado atención. Habían conectado puntos que yo ni siquiera sabía que existían. ¿El abogado sabe esto?, pregunté. Sí, dijo Damián. Le pasamos toda la información la semana pasada. Él está preparando 2 cosas en paralelo. Una denuncia formal por fraude financiero contra Hernán. Y una acción civil para recuperar los fondos transferidos ilegalmente, incluyendo los de la cuenta universitaria. Miré a mis hijos. Los miré de verdad. Como quizás no los había mirado en mucho tiempo, con esa tensión completa que la rutina y el cansancio de la vida diaria te van robando sin que te des cuenta. Vi 2 hombres jóvenes que habían tomado una situación que hubiera destruido a cualquier adulto y la habían convertido en un expediente, en un plan, en una serie de pasos concretos orientados a recuperar lo que era nuestro. Sin perder la cabeza. Sin actuar por impulso. Sin dejar que el dolor los paralizara. ¿Por qué no me dijeron nada antes?, pregunté. No con reproche, con genuina necesidad de entender. Adolfo respondió. Porque si te lo decíamos antes de tener todo listo, ibas a confrontar a mamá. Y si la confrontabas, ella se iba a ir igual pero sin las transferencias rastreadas, sin la empresa fantasma documentada, sin nada que pudiéramos usar legalmente. Se hubiera ido con el dinero y no habría manera de seguirle el rastro. Tenía razón. Yo lo hubiera hecho exactamente así. Me hubiera enfrentado a Norma en el momento en que me enteré, le hubiera dicho todo lo que sabía, y ella habría acelerado su plan y desaparecido antes de que pudiéramos hacer nada. Mis hijos me habían protegido de mí mismo. El abogado necesita reunirse contigo hoy, dijo Damián. Hay documentos que tienes que firmar para que las acciones legales puedan avanzar. Y hay algo más que necesitas saber antes de esa reunión. ¿Qué más?, dije, y ya casi me daba miedo preguntar. Damián y Adolfo volvieron a mirarse. Esa comunicación silenciosa entre ellos que yo había visto toda su vida y que siempre me había parecido una de las cosas más extraordinarias de tener hijos gemelos. Ese idioma sin palabras que solo ellos 2 entendían. Marcelo no está solo en esto, dijo Adolfo finalmente. Tiene un socio. Alguien que lo ayuda a identificar a las mujeres que va a usar. Alguien que está más cerca de lo que mamá imagina. El silencio que siguió fue denso y frío. ¿Más cerca cómo?, pregunté. Alguien que la conocía, dijo Damián. Alguien que le dio información sobre nuestra familia. Sobre nuestras cuentas.
sobre cuánto teníamos ahorrado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Eso cambiaba todo. Eso significaba que Norma no había sido solo una esposa infiel que tomó malas decisiones. Norma había sido seleccionada, identificada, estudiada, y alguien que nos conocía había facilitado todo eso. ¿Quién?, pregunté. Damián abrió la carpeta en la última página. Me pasó una fotografía impresa. La miré, y el aire se me fue de los pulmones por segunda vez en menos de 24 horas. La fotografía era de Bernardo, el hermano de Norma. 44 años, el menor de los dos, el que siempre había sido el consentido de la familia, el que nunca terminó nada que empezó, el que saltó de trabajo en trabajo durante años hasta que yo, porque era mi cuñado y porque Norma me lo pidió con esa manera suya de pedir las cosas que no dejaba mucho espacio para el no, le conseguí una posición estable con uno de mis proveedores principales. Bernardo, al que yo había ayudado, al que yo había recomendado personalmente, al que había defendido frente a mi propio socio cuando éste me dijo que no le tenía confianza. Bernardo era el enlace entre Marcelo y Norma. Me quedé mirando la fotografía sin poder decir nada durante un tiempo que no supe medir. Era una imagen tomada desde lejos, con el zoom del teléfono de Adolfo, granulada pero suficientemente clara. Bernardo sentado en una cafetería con Marcelo. Los dos inclinados sobre la mesa, hablando con esa cercanía que tienen las personas que comparten secretos. Una conversación que por el lenguaje corporal no era casual ni reciente. Era la conversación de dos personas que se conocen bien y que están coordinando algo. La fecha en la esquina de la fotografía decía hacía 6 semanas. 6 semanas antes de que Norma vaciara las cuentas y desapareciera. Adolfo me explicó cómo llegaron a él. A finales de marzo, mientras rastreaban los movimientos de dinero hacia la empresa fantasma de Norma, Damián notó que varios de los montos coincidían con fechas en que Bernardo había visitado nuestra casa. No todas las visitas, pero suficientes para establecer un patrón. Bernardo llegaba, pasaba unas horas, y 1 o 2 días después había una transferencia hacia la cuenta fantasma, como si cada visita fuera un reporte, una actualización de información. Adolfo empezó a seguirlo. No físicamente al principio. En redes. Bernardo no era cuidadoso con su actividad en línea. Usaba las mismas plataformas con el mismo nombre, seguía cuentas que lo conectaban con Marcelo a través de 2 o 3 pasos, y había comentado en publicaciones de una empresa que resultó estar vinculada al mismo círculo de negocios irregulares de Marcelo. El mundo de Bernardo y el mundo de Marcelo no eran paralelos. Se cruzaban. Y ese cruce no era reciente ni accidental. Damián investigó más profundo. Encontró que Bernardo y Marcelo se habían conocido 4 años atrás en un evento de negocios en otra ciudad. Eso lo confirmó a través de una lista de asistentes que estaba publicada en el sitio web de la organización que había patrocinado el evento. Los dos nombres, ahí, en la misma página. 4 años de conocerse. 1 año antes de que Marcelo empezara a aparecer en el teléfono de Norma. El plan había tardado 4 años en ejecutarse. 4 años desde que Bernardo le presentó a Marcelo el objetivo. 4 años desde que Marcelo empezó a construir su estrategia de acercamiento. 1 año de cortejo cuidadoso, de mensajes calculados, de promesas diseñadas específicamente para alguien que Bernardo le había descrito en detalle. Sus insatisfacciones, sus sueños, sus miedos, sus puntos débiles. Su propio hermano la había vendido. Tuve que levantarme de nuevo. No podía estar quieto con esa información adentro. Caminé de un lado al otro del cuarto mientras mis hijos me observaban en silencio, dejándome procesar, sin apurarme, sin decir nada que no fuera necesario. Bernardo sabía cuánto dinero teníamos. Lo sabía porque Norma se lo contaba, porque los hermanos hablaban, porque en las reuniones familiares se mencionaban cosas, porque yo mismo, en alguna sobremesa de Navidad o de cumpleaños, había comentado sin pensar en las consecuencias que el negocio iba bien, que los ahorros crecían, que el futuro de los chicos estaba asegurado. Palabras dichas sin malicia, recibidas con un propósito muy diferente. Bernardo le dio a Marcelo el mapa completo de nuestra familia. Cuánto teníamos, dónde estaba guardado, cómo funcionaban las finanzas, quién las manejaba, cuál era la dinámica entre Norma y yo. Todo lo que Marcelo necesitaba para diseñar una trampa a medida. Y Norma nunca lo supo. Esa era la parte más retorcida de todo. Norma creía que estaba tomando una decisión libre, que se estaba enamorando, que estaba eligiendo una vida nueva, que estaba escapando hacia algo mejor.
No sabía que cada paso que daba había sido calculado por alguien que la conocía desde niña y que la había usado como instrumento para robar a su propia familia. ¿Cuánto le pagaron a Bernardo? Eso también lo habían investigado mis hijos. No con exactitud, pero sí con suficiente evidencia para sospechar. Había depósitos en la cuenta de Bernardo que no correspondían a su salario ni a ninguna fuente de ingreso verificable. Montos moderados, nada escandaloso, pero regulares. El tipo de pago que se hace cuando alguien presta un servicio de manera continua. Su servicio era su propia hermana. Guardé esa fotografía. La guardé en el cajón de mi mesita de noche y cerré el cajón con más fuerza de la necesaria. Damián lo notó pero no dijo nada. Adolfo tampoco. Me dieron el espacio que necesitaba para tragarme esa rabia y convertirla en algo que pudiera ser útil en lugar de algo que me destruyera. El abogado sabe todo esto también, dije. No como pregunta. Sí, dijo Damián. Toda la información sobre Bernardo está documentada y en manos del abogado desde hace 2 semanas. Está siendo incluida en la denuncia. Asentí despacio. ¿Y Norma sabe que Bernardo la usó? No, dijo Adolfo. Todavía cree que su hermano es su cómplice, que la ayudó a planear todo esto. No sabe que él fue quien la metió en esto desde el principio. No sabe que Marcelo la buscó porque Bernardo se la señaló. Cerré los ojos un momento. Esa revelación, cuando llegara, iba a ser devastadora para Norma. Por muy furioso que yo estuviera con ella, por mucho daño que me hubiera hecho, había algo en imaginar ese momento que no me producía satisfacción. Me producía una tristeza extraña y pesada. Porque Norma, en el fondo de todo esto, también era una víctima. Una víctima que había tomado decisiones terribles, que había traicionado a su familia, que había robado el futuro de sus propios hijos. Pero víctima al fin. Aunque eso no cambiaba nada de lo que había hecho. No cambiaba los 240,000 pesos de la cuenta universitaria. No cambiaba los 3 años de Hernán robando de mi empresa con su complicidad. No cambiaba las mentiras, las noches en la oscuridad escribiéndole a Marcelo, el jabón diferente, los silencios calculados. Nada de eso desaparecía porque ella tampoco supiera toda la verdad. Damián me dijo que la reunión con el abogado estaba pactada para las 11 de la mañana. Faltaban 2 horas. Necesitaba ducharme, vestirme, comer algo aunque no tuviera hambre, y llegar a esa reunión con la cabeza lo más clara posible porque lo que firmara ese día iba a determinar mucho de lo que pasara después. Me levanté con esa intención. Pero antes de salir del cuarto me detuve en la puerta y los miré a los dos, sentados en mi cama con la carpeta entre ellos, con esa seriedad de hombres que habían tenido que crecer de golpe sin pedírselo nadie. ¿Están bien ustedes dos?, les pregunté. No me refería a si estaban físicamente bien. Me refería a lo otro. Al peso de haber cargado ese secreto tanto tiempo. Al costo que tiene descubrir que tu madre no es quien creías. Al daño silencioso que hace saber algo que duele y no poder decirlo. Adolfo me miró. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado vi en su cara algo que no era calma ni estrategia. Fue solo un segundo. Un segundo en que el chico de 18 años apareció detrás del hombre en que se estaba convirtiendo. Estaremos mejor cuando esto termine, dijo. Asentí. Me fui a duchar. Mientras el agua caliente corría sobre mi cabeza traté de ordenar todo lo que sabía. Norma, Marcelo, Bernardo, Hernán. 4 personas conectadas en una red de traición que llevaba años funcionando en silencio alrededor de mi vida. 4 personas que habían apostado a que yo no miraba, que no preguntaba, que confiaba demasiado y verificaba demasiado poco. Habían apostado bien, pero no habían contado con mis hijos. Y a las 11 de esa mañana, sentado frente a un abogado que conocía cada detalle de lo que mis hijos habían construido durante 4 meses, empecé a entender que el plan que Damián y Adolfo habían diseñado no era solo una respuesta a la traición. Era una obra de precisión. Cada pieza en su lugar. Cada paso pensado para el siguiente. Una estructura que había sido construida mientras la traición seguía avanzando, sin interferirla, sin alertarla, dejándola llegar exactamente hasta donde necesitaba llegar para que el golpe de respuesta fuera completo. El abogado extendió los documentos sobre la mesa. Los miré. Los leí con cuidado. Algo que hacía tiempo no hacía con nada porque me había acostumbrado a confiar sin verificar. Firmé donde debía firmar. Y cuando terminé el abogado me dijo algo que mis hijos ya sabían pero que yo escuché por primera vez ese día. El plan tenía 3 frentes simultáneos. El primero era legal. Las denuncias, los documentos, el congelamiento de activos.
Eso ya estaba en movimiento desde hacía días. Silenciosamente, sin que Norma ni Marcelo ni Bernardo ni Hernán lo supieran todavía. El segundo era financiero. Una serie de movimientos que el abogado había coordinado con la asesoría de un contador de su confianza para proteger lo que quedaba de los activos familiares y de la empresa antes de que los procesos legales se volvieran públicos. Y el tercero era el más delicado. El tercero era Marcelo. Porque Marcelo tenía un problema que todavía no sabía que tenía. Un problema que mis hijos habían descubierto casi por accidente 3 semanas atrás y que había cambiado completamente el alcance de lo que podían hacer. Marcelo no solo había hecho esto con Norma. Había un proceso abierto en otra ciudad. Una denuncia presentada por una mujer anterior. Una investigación que llevaba meses avanzando en silencio y que estaba a punto de llegar a una etapa crítica. Una investigación que necesitaba exactamente el tipo de documentación que mis hijos habían compilado durante 4 meses. Y el abogado de esa mujer llevaba 2 semanas en contacto con el nuestro. Todo se estaba juntando al mismo tiempo. Y Norma, en ese departamento rentado a 4 horas de distancia, todavía no sabía nada de nada. Todavía creía que había ganado. Salí de la reunión con el abogado a la 1:30 de la tarde. El sol pegaba fuerte en la banqueta y yo me quedé parado un momento frente al edificio con los documentos firmados dentro de un sobre y esa sensación extraña de quien acaba de activar algo que ya no tiene marcha atrás. Como soltar una piedra desde lo alto. Ya no puedes atraparla. Solo puedes ver a dónde cae. Damián y Adolfo me esperaban en el carro. Los dos en el asiento trasero, los dos con el teléfono en la mano, los dos levantando la vista al mismo tiempo cuando abrí la puerta del conductor. Esa sincronía suya que nunca dejó de sorprenderme. Como si compartieran un reloj interno que el resto del mundo no podía escuchar. ¿Cómo estuvo?, preguntó Damián. Firmé todo, dije. El abogado dice que los procesos legales van a empezar a moverse esta semana. Denuncia contra Hernán, acción civil para recuperar fondos, y la conexión con el caso de la otra ciudad. Adolfo asintió despacio. Bien. Porque hoy en la mañana pasó algo. Lo miré por el espejo retrovisor. ¿Qué pasó? Marcelo publicó una foto en redes, dijo. Desde la ciudad donde están. Un restaurante. Se ve feliz. Hizo una pausa corta. Mamá no aparece en la foto, pero está etiquetada la ubicación. Guardé silencio un momento. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Si están tratando de desaparecer, publicar su ubicación es un error enorme. Exactamente, dijo Damián. Y Marcelo no es estúpido. Lo cual significa que no le importa que lo encuentren. Lo cual significa que no planea quedarse ahí mucho tiempo. Lo miré de nuevo. ¿Cuánto tiempo crees que tiene planeado quedarse con ella? Damián guardó la mirada en el teléfono un momento antes de responder. El patrón con las mujeres anteriores dice que entre 3 y 6 semanas después de la fuga, Marcelo desaparece. Se lleva lo que puede llevarse y deja a la mujer sola, sin dinero, sin contactos, en un lugar que no es el suyo. El estómago se me apretó. No por Norma. O no solo por Norma. Sino porque en ese momento entendí que el tiempo importaba. Que si Marcelo seguía a su patrón, en algún momento de las próximas semanas iba a soltar a Norma como se suelta algo que ya no sirve, y Norma iba a quedarse sola en una ciudad extraña, sin el dinero que creía tener, sin el hombre que creía que la amaba, sin nada. Y en ese momento ella iba a llamar. Lo supe antes de que pasara. Lo sentí con esa certeza extraña que a veces tiene el conocimiento de una persona después de 20 años. Norma, cuando cayera, iba a llamarme a mí. No por amor. No por arrepentimiento verdadero. Sino porque cuando todo se derrumba la gente llama al lugar que conoce. Al lugar que siente seguro aunque lo haya destruido. Así funciona el miedo. Arranqué el carro. Manejé en silencio durante un rato. Las calles de la ciudad pasaban afuera como siempre, con su ruido normal, con su gente normal, con esa indiferencia que tiene la vida cotidiana hacia los dramas particulares de cada quien. Nadie en esas banquetas sabía lo que estaba pasando en ese carro. Nadie sabía que un hombre de 45 años manejaba con sus 2 hijos gemelos después de descubrir que su matrimonio había sido una mentira construida en capas durante años. Así es esto. Lo más grande que te pasa siempre ocurre en los espacios más ordinarios. Hay algo que todavía no les pregunté, dije cuando nos detuvimos en un semáforo. ¿Qué?, dijo Adolfo. Hernán. ¿Sabe que lo descubrieron? No, dijo Damián. Nadie sabe nada todavía.
Hernán sigue llegando a trabajar cada mañana como si nada. El abogado recomendó no alertarlo hasta que la denuncia esté formalmente presentada para que no tenga tiempo de borrar evidencia. Y sigue haciendo transferencias. La última fue hace 4 días, dijo Damián. Pero hay algo interesante. Desde que mamá se fue, el monto bajó. Como si él también estuviera esperando a ver qué pasa. Como si supiera que algo cambió pero no supiera exactamente qué. Eso me dijo que Hernán tenía miedo. El miedo hace que la gente cometa errores. Y los errores dejan rastros. El abogado sabía eso también. Por eso había recomendado esperar unos días más antes de presentar la denuncia formal. Darle a Hernán suficiente cuerda para que se enredara solo. Llegamos a la casa. Entramos en silencio. La casa tenía esa quietud particular de los espacios que acaban de perder a alguien. No una quietud de paz. Una quietud de ausencia. De lugar que todavía no sabe qué es sin la persona que ya no está. Me senté en la sala. Damián fue a la cocina a calentar algo de comer porque ninguno de los 3 había almorzado bien. Adolfo se sentó frente a mí con esa expresión suya de tener algo más que decir pero estar eligiendo el momento. Dilo, le dije. Sonrió levemente. Tan obvio soy. Llevas media hora con esa cara. Adolfo apoyó los codos en las rodillas. Hablé con la abogada del caso de la otra ciudad esta mañana. La del proceso contra Marcelo. Lo miré con atención. Necesitan un testimonio. No tuyo. De alguien que pueda confirmar el patrón de comportamiento de Marcelo con víctimas anteriores y conectarlo con el caso actual. Alguien que tenga documentación del proceso que él siguió con mamá desde el principio. Nosotros, dije. Damián y yo, dijo Adolfo. Tenemos todo documentado. Las fechas, los montos, las conversaciones rastreadas, la línea de tiempo completa. La abogada dice que es exactamente el tipo de evidencia que necesitan para que el caso avance de manera más sólida. Me quedé en silencio un momento. ¿Están dispuestos a hacer eso? Ya dijimos que sí, dijo Adolfo con simpleza, como quien dice que ya confirmó una cita médica. Sin drama, sin heroísmo, sin esperar que yo le dijera que era valiente. Solo un hecho. Damián volvió de la cocina con 3 platos. Comimos en la sala, los 3 juntos, con el televisor apagado y la conversación fluyendo en voz baja hacia los detalles prácticos de los días siguientes. ¿Qué documentos llevar? ¿Cuándo reunirse con la abogada del otro caso? ¿Cómo manejar la empresa mientras la situación de Hernán se resolvía legalmente? Yo escuchaba y participaba, pero una parte de mi cabeza estaba en otro lugar. Estaba pensando en los próximos días. En cómo iba a ser ir a trabajar sabiendo que Hernán estaba ahí. Mirarlo a los ojos sabiendo lo que sabía. Hablarle con normalidad mientras por debajo todo avanzaba hacia el momento en que la realidad lo alcanzara. Eso iba a requerir una actuación que yo no sabía si tenía. No era mi naturaleza. Yo siempre fui directo. Cuando algo me molestaba lo decía. Cuando algo estaba mal lo confrontaba. Mis hijos habían tenido que aprender a hacer lo contrario durante 4 meses. A actuar con normalidad mientras por adentro construían algo. A sonreír en la mesa mientras cargaban un peso enorme. A ser pacientes cuando todo en ellos quería reaccionar. Me preguntaba cuánto de ese peso todavía cargaban. Me preguntaba si alguna vez iban a poder hablar de verdad sobre lo que habían sentido durante esos meses. Sobre lo que significó descubrir que su madre era capaz de eso. Sobre el duelo silencioso de ver a alguien que amas desde que naciste convertirse en alguien que no reconoces. Eso vendría después. Cuando todo terminara. Tendríamos tiempo para eso. Por ahora había trabajo que hacer. El miércoles siguiente, 5 días después de que Norma se fuera, Hernán llegó a la empresa como siempre. Puntual, discreto, con su taza de café y su carpeta bajo el brazo. Yo llegué 10 minutos después. Lo saludé en el pasillo con la misma normalidad de siempre. Él me devolvió el saludo con la misma discreción de siempre. Ninguno de los dos sabía que ese era su último miércoles normal. Porque esa tarde, a las 5, el abogado presentó formalmente la denuncia. Y esa misma noche, mientras Hernán cenaba tranquilo en su casa sin saber lo que se venía, mientras Bernardo dormía sin saber que su nombre estaba en un expediente, mientras Marcelo le prometía a Norma un futuro que nunca iba a cumplir, algo empezó a moverse en silencio. Como agua que empieza a filtrarse por una grieta. Despacio al principio. Casi imperceptible. Pero imparable. El jueves amaneció nublado.
Recuerdo ese detalle porque me quedé un momento en la ventana de la cocina mirando el cielo gris antes de prepararme el café, y pensé que el clima tenía una manera extraña de coincidir con lo que uno siente por adentro. No siempre, pero a veces sí. Ese jueves sí. Damián bajó primero. Se sirvió café sin decir nada y se sentó frente a mí en la barra de la cocina con el teléfono boca abajo sobre la superficie, lo cual en él significaba que quería hablar sin distracciones. Aprendí a leer esos gestos pequeños con los años. Mis hijos tenían su propio idioma de señales que yo había ido descifrando sin que ellos lo supieran. El abogado llamó anoche tarde, dijo, después de que te fuiste a dormir. ¿Qué dijo? La denuncia contra Hernán fue admitida. Esta mañana van a notificarlo formalmente. Hizo una pausa. Y hay algo más. El juez que lleva el caso en la otra ciudad, el de Marcelo, recibió ayer la documentación que mandamos. La abogada de allá dice que fue exactamente lo que necesitaban para solicitar una medida cautelar. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, pregunté. Significa que pueden bloquear los movimientos de dinero de Marcelo mientras el proceso avanza, dijo Damián. Las cuentas que identificamos, las que están vinculadas a él directamente, van a quedar congeladas en las próximas 48 horas si el juez aprueba la medida. Me quedé procesando eso en silencio. 48 horas. Marcelo iba a despertar en algún momento de ese fin de semana y descubrir que no podía mover el dinero. El dinero que Norma le había llevado. El dinero de mis hijos. El dinero de 11 años de horas extras y renuncias y sacrificios. Iba a intentar transferirlo, o retirarlo, o hacer lo que fuera que tuviera planeado hacer con él, y no iba a poder. Y en ese momento iba a entender que algo había salido muy mal. Adolfo bajó 20 minutos después. Los tres desayunamos juntos con esa mezcla de tensión y calma que habíamos desarrollado durante esa semana. Como deportistas antes de una competencia importante. El cuerpo quieto, la mente activa, el silencio productivo. Fui a la empresa. Llegar ese jueves y ver a Hernán en su escritorio fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. No porque me diera miedo, sino porque la rabia que sentía era del tipo que quema por adentro y que tienes que contener con una fuerza enorme para que no se te salga por la cara. Hernán levantó la vista cuando pasé frente a su oficina y me saludó con un movimiento de cabeza. Yo le devolví el gesto con la misma naturalidad de siempre. Adentro de mí algo rugía. 3 años. 3 años entrando a trabajar cada mañana sin saber que ese hombre, sentado en esa silla, con esa taza de café y esa carpeta ordenada, me estaba robando. Sin drama, sin prisa, con la paciencia metódica de alguien que sabe que los robos pequeños y constantes son más difíciles de detectar que los grandes y evidentes. Me encerré en mi oficina. A las 10:15 de la mañana escuché un movimiento diferente en el pasillo. Voces que no eran las de siempre. Pasos que no eran los de mis empleados. Me levanté y abrí la puerta con cuidado. 2 hombres que no conocía caminaban hacia la oficina de Hernán. Traje oscuro, carpetas, ese aire particular de quien llega con autoridad legal y no necesita anunciarse con escándalo porque la formalidad ya es suficiente peso. Hernán los vio acercarse. Lo observé desde la distancia de mi puerta. Vi el momento exacto en que su cara cambió. Fue rápido, muy rápido. Una fracción de segundo donde el hombre organizado y discreto desapareció y lo que quedó fue algo diferente. Algo que parecía miedo mezclado con el cálculo acelerado de quien intenta en décimas de segundo evaluar cuánto saben, qué pueden probar, cuánto tiempo tiene. La respuesta a las 3 preguntas era la misma. Todo, ninguno. Cerré la puerta de mi oficina. Me senté. Respiré. No sentí satisfacción en ese momento. Eso me sorprendió. Pensé que lo sentiría. Pensé que ver a Hernán enfrentarse a las consecuencias de lo que había hecho me iba a dar algún tipo de alivio. Pero lo que sentí fue algo más complejo. Una mezcla de cansancio y de tristeza y de esa sensación particular de cuando algo que estuvo roto durante mucho tiempo finalmente empieza a componerse, pero el proceso de componerlo también duele. A las 12 llamé al abogado. Me confirmó lo que ya sabía. Hernán había sido notificado. Sus cuentas personales habían sido bloqueadas preventivamente mientras avanzaba el proceso. Tenía un plazo para presentarse con representación legal. El abogado me dijo que la evidencia era sólida, que el caso era claro, y que las probabilidades de recuperar una parte significativa de lo robado eran reales aunque el proceso llevaría tiempo. Tiempo. Todo llevaba tiempo. Esa tarde, de regreso a casa, Damián me llamó al teléfono mientras manejaba. Papá, hay novedades. Dime.
El juez aprobó la medida cautelar. Las cuentas de Marcelo están congeladas desde hace 2 horas. Respiré hondo. ¿Cómo lo saben tan rápido? La abogada del otro caso nos avisó de inmediato, dijo Damián. Dice que Marcelo ya intentó hacer una transferencia esta tarde y fue rechazada. Lo saben porque el banco está obligado a reportar los intentos de movimiento en cuentas bajo medida cautelar. Intentó moverlo. Ya lo había intentado mover. Lo que eso significaba era que Marcelo sabía que algo pasaba. Quizás no que exactamente. Quizás no el alcance completo. Pero sabía que sus cuentas estaban bloqueadas y eso era suficiente para que un hombre como él empezara a calcular sus opciones. Y sus opciones eran pocas. ¿Norma sabe algo de esto?, pregunté. No creemos, dijo Damián. Pero si Marcelo entra en pánico, ella va a ser la primera en notarlo. Llegué a la casa. Adolfo estaba en la sala con la computadora abierta. Levantó la vista cuando entré y vi en su cara algo que no había visto en días. Una tensión diferente. No la tensión controlada de quien ejecuta un plan. La tensión de quien espera algo que sabe que va a ocurrir pero no sabe exactamente cuándo. Hay algo que necesito mostrarte, dijo. Me senté a su lado. En la pantalla había una captura de la cuenta de redes de Marcelo. Pública, visible para cualquiera. La foto del restaurante que habían visto días atrás ya no estaba. Había sido borrada. Y en las últimas horas no había habido ninguna actividad nueva. Para alguien que publicaba regularmente, ese silencio repentino era en sí mismo una señal. Marcelo estaba apagando sus rastros digitales. Está preparando algo, dije. Está preparando una salida, dijo Adolfo. Cuando un hombre como él no puede mover el dinero por las vías normales, busca otra manera. O busca a alguien que le preste, o busca liquidar algo físicamente, o simplemente desaparece y deja todo atrás. ¿Incluyendo a Norma? Adolfo me miró. Especialmente a Norma. El silencio que siguió fue pesado y denso. Pensé en Norma en ese departamento rentado. Sin saber que las cuentas de Marcelo estaban congeladas. Sin saber que había una investigación abierta en otra ciudad. Sin saber que su hermano había sido incluido en una denuncia formal. Sin saber que Hernán había sido notificado esa mañana. Sin saber nada de lo que había estado construyéndose en silencio mientras ella creía que había escapado hacia una vida nueva. Ella pensaba que había ganado. En este momento todavía lo pensaba. Esa noche los 3 cenamos de nuevo juntos. Poco, porque ninguno tenía mucho apetito. La conversación fue práctica, sobre los pasos siguientes, sobre los tiempos del proceso legal, sobre cómo manejar la empresa en los días que venían mientras la situación de Hernán se resolvía formalmente. Pero en algún momento de la cena, Adolfo dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, casi sin venir al caso, mirando el plato, ¿creen que ella sabe en el fondo que algo está mal? Nadie respondió de inmediato. Yo lo pensé un momento. Pensé en la Norma que yo conocía. En esa inteligencia suya para los números, para los patrones, para leer situaciones. Y pensé que sí. Que en algún lugar por debajo de la ilusión y de las promesas y del plan que creía haber ejecutado perfectamente, había una parte de ella que probablemente ya sentía que el aire había cambiado. Que algo no olía bien. Que la calma era demasiado calma. Pronto va a saberlo con certeza, dije. Y tenía razón. Porque al día siguiente, viernes por la mañana, mientras yo estaba en la empresa revisando los reportes del mes y tratando de mantener la normalidad operativa de un negocio que seguía funcionando aunque todo lo demás estuviera en proceso de reconstrucción, Damián me mandó un mensaje de 2 palabras. 2 palabras que lo cambiaron todo, que marcaron el inicio del final de esta historia. El mensaje decía, ya sabe. Leí el mensaje 3 veces. Ya sabe. Guardé el teléfono en el bolsillo y me quedé mirando los reportes sobre mi escritorio sin ver nada. Las columnas de números, las fechas, los nombres de clientes, todo se volvió borroso por un momento. Porque esas 2 palabras significaban que algo había cambiado del otro lado. Que la realidad había alcanzado a Norma de alguna manera. Que la burbuja en la que había vivido desde que cruzó esa puerta el martes por la mañana con su maleta y el dinero de sus hijos había empezado a romperse. Salí de mi oficina. Pasé frente al escritorio donde antes se sentaba Hernán, ahora vacío, con la silla metida con demasiada precisión como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de presencia humana, y sentí algo que no esperaba sentir frente a ese escritorio vacío. No alivio, sino el peso de todo lo que ese espacio representaba. 3 años de confianza mal depositada.
3 años de llegar cada mañana sin saber lo que ocurría a metros de mí. Llamé a Damián desde el estacionamiento. Contestó al segundo timbre. ¿Viste el mensaje? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo saben que ya sabe? Porque Marcelo le dijo algo esta mañana, dijo Damián. No todo, pero suficiente para que ella empezara a hacer preguntas que él no quiso responder. Adolfo estuvo monitoreando la actividad en redes y detectó que la cuenta secundaria de mamá, la que usaba para hablar con Marcelo, tuvo actividad inusual desde temprano. Mensajes cortos, frecuentes, el tipo de patrón que tiene una discusión. ¿Una discusión sobre qué? Sobre el dinero, dijo. Creemos que Marcelo le dijo que había un problema con las cuentas, que no podía acceder a los fondos. Y cuando mamá preguntó por qué, él no tuvo una respuesta que la convenciera. El estómago se me tensó. ¿Y Marcelo? Desde las 10 de la mañana no hay actividad en ninguna de sus cuentas de redes. Su teléfono sigue activo según el rastreo de la abogada del otro caso, pero está en modo avión intermitentemente, como alguien que quiere estar disponible para ciertas cosas pero invisible para otras. Eso era la señal. Marcelo estaba evaluando cuándo soltar, cuándo simplemente desaparecer y dejar a Norma con el peso de todo sin ninguna de las promesas que le había hecho. Era lo que hacía siempre. Era el patrón que Damián había identificado meses atrás. Y ahora ese patrón estaba activándose en tiempo real. ¿Cuánto tiempo creen que tiene antes de que él desaparezca?, pregunté. Damián tardó un segundo. La abogada del otro caso dice que en casos similares el abandono ocurre entre 12 y 36 horas después de que las cuentas quedan bloqueadas. Ya pasaron casi 20 horas desde el congelamiento. Hice el cálculo rápido. Entre ahora y mañana por la mañana. Volví a la oficina. Traté de trabajar. No pude realmente, pero lo intenté porque necesitaba que las horas pasaran y no había otra manera de hacerlas pasar que seguir moviéndome. A las 2 de la tarde comí algo sin saber qué era. A las 4 revisé el teléfono 20 veces en una hora. A las 6 salí hacia la casa. Esa noche fue la más larga. Los tres estábamos en la sala después de cenar cuando el teléfono de Adolfo vibró. Lo tomó, lo miró, y levantó la vista hacia mí con una expresión que no necesitó palabras. ¿Qué? Dije. La actividad en la cuenta de mamá se detuvo hace 2 horas, dijo Adolfo. La última vez que Marcelo respondió un mensaje fue a las 5:30 de la tarde. Desde entonces, silencio total de su parte. El reloj en la pared marcaba las 9:40. 4 horas de silencio. Damián estaba en el sillón con la computadora. Sin levantar la vista dijo, su teléfono lleva 3 horas en modo avión. La abogada acaba de mandarme mensaje. Marcelo no está en el departamento rentado. El casero lo confirmó porque fue a revisar por solicitud del juzgado. Las llaves estaban puestas por adentro de la puerta. Se fue por la ventana trasera. Por la ventana trasera. Así de rápido. Así de calculado. Así de frío. Marcelo había desaparecido y había dejado a Norma en ese departamento con el dinero congelado, sin acceso a nada, en una ciudad que no era la suya, con la historia de su nueva vida derrumbándose en tiempo real. Me quedé inmóvil en el sofá. Pensé en ella en ese momento. Sola en ese departamento. Mirando el teléfono. Llamando a Marcelo y escuchando el silencio del teléfono apagado. Entendiendo despacio, con esa lentitud dolorosa con que uno entiende las cosas que no quiere entender, que el hombre que le prometió una vida nueva la había usado y la había soltado sin mirar atrás. Y entonces pensé, ahora va a llamarme. Lo pensé y lo aparté. Me dije que era demasiado pronto. Que quizás llamaría a Bernardo primero. Que quizás intentaría resolver algo por su cuenta antes de hacer esa llamada. Que su orgullo, que siempre fue considerable, iba a tardar en ceder. Me equivoqué. A las 10:17 de la noche mi teléfono sonó. Número desconocido, pero de la ciudad correcta. Los tres nos miramos. Damián y Adolfo se quedaron completamente quietos. El televisor estaba encendido sin volumen. La luz de la pantalla parpadeaba en silencio sobre las paredes. Todo en esa sala se detuvo en ese momento exacto. Contesté. Eliseo. La voz de Norma. Pero diferente. Sin la seguridad de siempre. Sin esa modulación controlada que usaba cuando quería parecer serena. Era una voz rota en los bordes. La voz de alguien que ha estado llorando y que está tratando de no hacerlo mientras habla. Sí, dije. Una sola palabra. Sin calor ni frialdad. Solo confirmación de presencia.
Eliseo, necesito que me escuches. Pausa corta. Sé que no tengo ningún derecho de pedirte nada. Lo sé, pero estoy en una situación muy difícil y no sé a quién más llamar. Guardé silencio. ¿Estás ahí?, dijo. Estoy aquí. Escuché que respiraba de manera irregular, que intentaba ordenar las palabras, que por debajo de esa voz había algo que se parecía al pánico, pero que todavía trataba de disfrazarse de compostura. Marcelo se fue, dijo finalmente. Se fue y no sé dónde está. Su teléfono no contesta. Sus cosas no están. Y las cuentas están bloqueadas. No puedo acceder a nada. No entiendo qué pasó, yo pensé que... Se interrumpió. Eliseo, no tengo dinero para el hotel. No tengo cómo regresar. Necesito ayuda. El silencio que siguió fue mío. Mis hijos me miraban. Damián con los brazos cruzados. Adolfo con las manos enlazadas sobre las rodillas. Los dos quietos, los dos atentos, los dos dejándome el espacio para responder como yo decidiera. Respiré. Norma, dije con calma, ¿sabes por qué están bloqueadas esas cuentas? Pausa. No, dijo. No sé. Marcelo no me explicó nada antes de... Están bloqueadas, la interrumpí con la misma calma, porque hay una medida cautelar emitida por un juzgado. Porque hay una investigación abierta por fraude financiero en la que el nombre de Marcelo aparece junto con el tuyo en varios documentos. Silencio del otro lado. Un silencio diferente. El silencio de alguien que acaba de recibir información que no esperaba y que está procesando sus implicaciones a toda velocidad. ¿Qué?, dijo. La voz más pequeña ahora. El dinero de las cuentas universitarias de nuestros hijos, continué. Los 380,000 pesos que fuiste sacando durante meses. La empresa fantasma a tu nombre. Las transferencias desde mi empresa que coordinaste con Hernán. Pausa breve. Todo está documentado, Norma. Todo tiene fechas, montos, cuentas de destino. Todo está en manos de un abogado desde hace días. El silencio esta vez fue más largo. Cuando habló de nuevo, la compostura había desaparecido completamente. ¿Cómo saben todo eso? Tus hijos, dije, y sentí algo en el pecho al decirlo. Orgullo. Un orgullo enorme y limpio. Los hijos a quienes les robaste el futuro. Ellos lo investigaron. Ellos lo documentaron. Ellos pusieron todo en manos de un abogado mientras tú creías que nadie estaba mirando. Escuché algo del otro lado que podría haber sido un sollozo contenido. O quizás el sonido de algo que se rompe adentro de una persona cuando la realidad finalmente la alcanza sin escapatoria. Eliseo, yo. Empezó y no terminó. Norma, dije, no con crueldad, pero sin suavidad tampoco. Hay algo más que necesitas saber. Algo sobre Bernardo. Pausa. ¿Qué pasa con Bernardo? Bernardo conoce a Marcelo desde hace 4 años, dije. Fue él quien le habló de ti, quien le dio información sobre nuestra familia, sobre nuestras cuentas, sobre cuánto teníamos. Marcelo no te encontró por casualidad. Te buscó porque tu propio hermano lo dirigió hacia ti. El silencio que siguió fue el silencio más absoluto que escuché en toda esta historia. Más que el de la noche que encontré la cuenta vacía. Más que el de las madrugadas sin dormir. Más que cualquier otro. Era el silencio de una mujer a la que el mundo entero acaba de caerse encima de una sola vez. Eso no puede ser verdad, dijo finalmente. Casi en susurro. Tenemos la documentación, dije. Las reuniones entre ellos. Las fechas. Los pagos que Bernardo recibió. Todo. Otro silencio. Y entonces Norma lloró. No el llanto contenido de antes. Lloró de verdad. Con ese sonido que tiene el llanto cuando no queda nada que proteger ni nada que aparentar. Cuando una persona toca fondo de verdad y ya no le importa quién la escucha. Yo no dije nada. La dejé llorar. Mis hijos seguían inmóviles en la sala. Damián miraba el piso. Adolfo miraba la ventana. Los dos en silencio, dejando que ese momento fuera lo que tenía que ser. Finalmente la voz de Norma volvió. Quebrada, irreconocible casi. ¿Qué voy a hacer?, dijo. Y yo respondí con la única verdad que tenía para darle. Eso, dije despacio, ya no depende de mí. Colgué el teléfono. Lo puse sobre la mesa de centro con cuidado, como si fuera algo frágil, aunque lo frágil no era el teléfono sino el aire que había quedado en esa sala después de esa llamada. Un aire denso,
cargado, lleno de todo lo que acababa de decirse y de todo lo que nunca iba a poder desdecirse. Mis hijos no dijeron nada de inmediato. Adolfo seguía mirando la ventana. Damián seguía mirando el piso. Los dos procesando en silencio, cada uno a su manera, lo que acababan de escuchar. Porque ellos también habían oído todo. No solo mis palabras. También la voz de su madre rota al otro lado del teléfono. También ese llanto final que no tenía nada de actuación. Fue Adolfo quien habló primero. ¿Cómo estás?, me preguntó. No me preguntó qué había dicho ella. No me preguntó qué pasaba ahora con el proceso legal. No me preguntó nada práctico. Me preguntó cómo estaba yo. Con esa sencillez directa que tienen las personas que saben que a veces la única pregunta importante es la más simple. Lo pensé de verdad antes de responder. No sé todavía, dije con honestidad. Pregúntame mañana. Asintió. Eso fue suficiente para él. Damián levantó la vista del piso. Lo que dijiste sobre Bernardo. ¿Que se lo dijiste? Tenía que saberlo, dije. Sí, dijo Damián. Sin juzgar si había sido la decisión correcta o no. Solo confirmando que entendía la razón. Me levanté del sofá. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, lo tomé despacio de pie frente al fregadero mirando el reflejo borroso de la ventana oscura. Afuera la noche seguía igual que siempre. Las mismas calles, las mismas farolas, el mismo perro que a veces ladraba a lo lejos. El mundo completamente indiferente, como siempre, a lo que acababa de cambiar adentro de esta casa. Pensé en Norma en ese departamento. Sola. Sin dinero accesible. Sin Marcelo. Sin el plan que había construido durante meses. Con la revelación de Bernardo todavía resonando en su cabeza como algo que no termina de asentarse porque es demasiado grande para procesarlo de un golpe. No sentí satisfacción. Quiero ser honesto sobre eso porque sería fácil decir que sí, que sentí justicia, que sentí que el mundo se había equilibrado. Pero lo que sentí fue más complicado que eso. Sentí el cansancio enorme de alguien que ha cargado demasiado en muy poco tiempo. Sentí la tristeza particular de cuando algo que fue real durante años termina de manera definitiva. Sentí el peso de saber que dos chicos de 18 años habían tenido que convertirse en adultos antes de tiempo para salvar lo que su madre había intentado destruir. Eso no es satisfacción. Eso es el costo real de las traiciones. El costo que nadie menciona. Volví a la sala. Los dos seguían ahí. Y en ese momento, sin planearlo, sin que nadie lo dijera, los tres terminamos sentados juntos en el mismo sofá. Adolfo a mi derecha. Damián a mi izquierda. Como cuando eran pequeños y había tormenta y se metían entre Norma y yo en la cama sin pedir permiso porque la tormenta era suficiente justificación para necesitar estar cerca. Ahora no había tormenta afuera. Pero sí adentro. Y estar cerca seguía siendo la única respuesta que tenía sentido. No dijimos mucho más esa noche. No hacía falta. Había cosas que las palabras no alcanzan a cubrir y que es mejor dejar en silencio hasta que el tiempo les dé la forma correcta. Nos quedamos un rato así, los tres, con el televisor todavía encendido sin volumen, hasta que uno por uno fuimos subiendo a dormir. Esa noche dormí. Por primera vez desde que todo había empezado, dormí de verdad. No bien, no profundo, no sin interrupciones. Pero dormí. Y eso solo ya era algo. Los días que siguieron fueron una mezcla de movimientos lentos y de impactos rápidos. El lunes siguiente Bernardo fue notificado de su inclusión en la denuncia. Según me contó el abogado después, la reacción de Bernardo al recibir la notificación fue llamar inmediatamente a Norma. Esa llamada, según lo que Norma le dijo al abogado días después cuando empezó a cooperar con el proceso, fue la peor conversación de su vida. Porque Bernardo no negó nada. Intentó justificarse, intentó explicar, intentó construir alguna narrativa que lo hiciera parecer menos de lo que era. Y Norma, que siempre había sido inteligente, que siempre había sabido leer a las personas aunque no siempre hubiera usado esa inteligencia bien, entendió en esa llamada todo lo que yo le había dicho esa noche era verdad. Su hermano la había vendido. Esa traición, paradójicamente, fue lo que terminó de mover a Norma hacia la cooperación con el proceso legal. No el remordimiento hacia mí, no la culpa por sus hijos, aunque eso también llegó después, sino la traición de Bernardo. Porque hay un tipo particular de dolor que produce descubrir que alguien de tu propia sangre te usó como instrumento. Un dolor diferente a todos los otros. Más profundo. Más difícil de procesar. Norma regresó a la ciudad 10 días después de haberse ido. No a nuestra casa.
A la casa de una amiga. Yo no la vi en esas primeras semanas. No era el momento. El abogado manejó todo lo que había que manejar entre los dos y eso fue suficiente por ahora. Hernán llegó a un acuerdo con la fiscalía 3 semanas después. Devolvió lo que pudo, firmó lo que tuvo que firmar, y enfrentó las consecuencias de 3 años de decisiones que pensó que nadie vería. El proceso de recuperación de los fondos de la empresa iba a tomar tiempo, pero el abogado era optimista. Marcelo fue localizado 2 semanas después de su desaparición. Estaba en otra ciudad, con otro nombre, empezando lo que parecía ser el mismo patrón con otra mujer. La investigación conjunta entre el caso de la otra ciudad y el nuestro fue suficiente para detenerlo. No voy a entrar en detalles legales porque todavía hay procesos abiertos. Pero está enfrentando cargos. Varios. Y esta vez no va a poder soltar todo y desaparecer como había hecho antes. Bernardo perdió su trabajo. Perdió varias cosas más. Las consecuencias de lo que hizo van a acompañarlo mucho tiempo. Y yo fui reconstruyendo. No de golpe. No de manera lineal. No sin días malos, sin noches difíciles, sin momentos en que el peso de todo lo que había pasado llegaba de repente y sin aviso y te aplastaba aunque creyeras que ya lo habías procesado. Así es esto. La reconstrucción no es una línea recta. Es más bien una espiral. A veces subes, a veces bajas, pero si miras el conjunto desde lejos vas viendo que la tendencia general es hacia arriba. Lo que sí cambió de manera definitiva fue la manera en que miro las cosas. Nunca más volví a confiar sin verificar. Nunca más dejé las finanzas completamente en manos de otra persona sin revisarlas yo también. Nunca más ignoré las señales pequeñas porque me convenía no verlas. No porque me volví desconfiado de manera enfermiza, sino porque aprendí que la confianza ciega no es una virtud. Es una vulnerabilidad disfrazada de amor. Mis hijos siguieron adelante con sus planes universitarios. El dinero tardó meses en recuperarse parcialmente. Pero entre lo que el proceso legal fue devolviendo y algunos ajustes que hicimos en la empresa, los dos pudieron inscribirse en sus carreras. Damián eligió Derecho. Nadie se sorprendió. Adolfo eligió Psicología. Eso sí me sorprendió un poco hasta que lo pensé y dejó de sorprenderme completamente. Un domingo de esos, meses después, los 3 salimos a desayunar. Un lugar sencillo, cerca de la casa, de esos que tienen las mesas en la banqueta y el café llega en taza de cerámica gruesa y el ruido de la calle se mezcla con las conversaciones y todo tiene esa textura particular del ordinario que ya no se da por sentado. Estábamos esperando los platos cuando Adolfo dijo algo que no olvidé. Dijo, mirando su café, ¿sabes qué fue lo más difícil de todo esto, papá? ¿Qué? Dije. No decirte nada durante 4 meses. Verte todos los días y no poder decirte nada. Levantó la vista. No porque no quisiéramos, sino porque queríamos que cuando te lo dijéramos, ya hubiera una salida. No solo el golpe. Me quedé mirándolo. Damián asintió sin decir nada, confirmando que eso era exactamente lo que los dos habían sentido. Tuve que mirar hacia la calle un momento para no mostrarles la cara que se me estaba poniendo. Ese tipo de emoción que sube de golpe y que no tiene nombre exacto pero que tiene que ver con el amor y con el orgullo y con la gratitud y con la conciencia de haber tenido más suerte de la que merecía al tener los hijos que tengo. Cuando volví a mirarlos solo dije una cosa. Gracias. Solo eso. Pero lo dije de la manera en que se dicen las cosas que no caben en palabras más largas. Adolfo asintió. Damián sonrió. Esa sonrisa suya, pequeña, controlada. La misma del primer día. Solo que ahora yo sabía exactamente lo que significaba. Llegaron los platos. Desayunamos juntos. Y la vida siguió. Diferente. Más honesta. Más liviana en algunas cosas y más pesada en otras. Pero siguió. Porque así es esto. Porque las traiciones no tienen que ser el final de la historia. Solo tienen que ser el momento en que decides qué tipo de historia quieres contar a partir de ahí. Yo elegí esta.